y mi papá nació en Sataya de Batis, en Sinaloa. Mi abuelo era agricultor. Murió muy joven, murió a los 38 años. Mi papá no tuvo mucha oportunidad de convivir con él, pero su madre los educó. Al morir mi papá, mi abuelo, su hermana, que era esposa del gobernador de Sinaloa, fue la que estuvo más o menos a cargo de ellos. Pasó un tiempo, mi papá estudió en la Universidad de Sinaloa por estar inconforme con los maestros. Hicieron una especie de huelga en el 1908-10 más o menos, y entre él y sus primos entonces los castigaron y los mandaron aquí a México al colegio militar. Aquí empezó mi papá la carrera que hizo de ingeniero civil y artillero. Es una carrera que es militar porque él hace los emplazamientos y las carreteras para que pasen ¿cómo se llama? Los cañones y los camiones con los soldados. Mi papá estaba en la revolución del lado del general Buerna y tomaron Sinaloa, Tepic, y en un baile mi papá conoció a mi mamá, bailó 2 piezas y platicó con ella un rato, y 2 días después se presentó en casa de mi abuela a hacer una visita. Y 3 días después se presentó a pedir la mano de mi mamá. ¿Sí? Wow. Mi papá y mi mamá se vieron 3 veces, pero fue amor a primera vista. Dice, mi mamá estaba verdaderamente enamorada de mi papá. Y el día que se casó mi papá, se casó con 3 señoras. Con mi mamá, que era su esposa, y por poder con la esposa del licenciado Echeverría, y la otra con la esposa del general Buerna. Entonces mi papá se fue a la sierra con mi mamá, y mi papá puso en el tren a las otras 2 esposas. Y a mi papá se fue y mi mamá se fueron y tuvieron su luna de miel, fue en la sierra de Durango, en medio de balazos. Se fueron ya de huida porque ya la revolución estaba un poco, bastante indefinida. Mi papá y mi mamá se fueron y al llegar al Paso se encontró mi papá con el general Buerna, que ya había recogido a su esposa. Y mi papá se fue a vivir al Paso, Texas, y el general Buerna se regresó a México. Y ahí vivió mi papá en El Paso un tiempo y fue tax driver porque no había otro trabajo que hacer. Mi papá conoció a un señor americano que lo llevó en un viaje, y el señor americano le dijo que no era igual que las demás gentes, que como mi papá hablaba inglés y las demás gentes no hablaban inglés, como mi papá era rubio y las demás gentes eran morenas. Entonces lo buscó y 10 días después le ofreció ser caporal de su rancho.
No recuerdo el nombre del rancho, ni el nombre del señor, porque mi papá me lo dijo, pero ya se me olvidó. Estuvo trabajando ahí y cuando mi mamá salió embarazada, se vino a Sinaloa. Entonces mi papá estuvo un tiempo ahí y ya regresó a Sinaloa, dejó el trabajo y se fue a Sinaloa y ahí se puso a trabajar. Ahí fue donde empezó a hacer el contrato de la Rumorosa. Ahí se fue a la Rumorosa con mi mamá. Siendo mi papá diputado, encontró a este hombre que le ofreció el trabajo de caporal y le dijo, yo le decía que usted no era un agente igual que los demás, porque usted tenía otra educación. Tuvieron un encuentro muy agradable, mi papá estuvo muy contento con él y años después, pocos años después murió este señor americano. Cuando terminó la revolución, mi papá tuvo un contrato para hacer la carretera de la Rumorosa, de Tijuana a Ensenada, que actualmente todavía parte de ese trazo existe, porque la nueva carretera, pero gran parte de ese es el trazo de mi padre. Eran tres amigos que eran ingenieros y los tres se fueron a hacer allá la carretera. Allá vivieron en carpas de campaña, en medio de la nieve, que entonces la Rumorosa era un bosque. Actualmente ya no existe ese bosque. Allá nacieron Guillermo, mi hermano, y mi hermana murió en Mexicali. El único que todos nacimos en Sinaloa, menos Guillermo, que nació en Mexicali. Siempre tenía a mi papá que ayudar a alguien. Y llegaban y después decían, oye Juan, que si me ayudas en esto, oye Juan, que si, fíjate que si me prestas. Y total, siempre fue mi papá el dadivoso, siempre. Entonces, fue cuando vino de diputado federal a México. Fue cuando vino aquí. Cuando vino aquí de federal, conoció a Emilio Ortiz Rubio, que fue presidente, Emilio Portes Gil, porque vivían en la casa pegada a nosotros, y ahí lo conoció. Entonces vio que venía Emilio a pelear, que no lo dejaban entrar, porque no querían. Entonces le enseñó a mi papá los papeles de la votación, lo había ganado él. Entonces se puso mi papá de acuerdo con... Y total entró Emilio Portes Gil como diputado. Y ahí empezó su carrera Emilio Portes Gil. Sí, porque entró ahí de diputado y ya después fue gobernador y después llegó a presidente de la República. Emilio Portes Gil, que mi papá lo ayudó a entrar a la diputación. And your papá llegó a ser gobernador también, ¿verdad? Sí. De Sinaloa. Sí, exactamente. Y después ya de que fue gobernador, después regresó aquí como senador. Y después diputado y después senador. Uh-huh. Mi papá estaba en educación en escuelas técnicas y
mi papá vio que las escuelas eran independientes, una aquí, otra allá, otra aquí. Entonces dijo, bueno, pues eso no puede ser. Dice, es un tiradero de dinero y de poca comunicación. Y entonces, y la gente, pues, no todas podían pagar. Aunque se supone que más o menos eran porque públicas, pero pagas algo para estudiar. Y resulta con que hizo mi papá todo un estudio con dos gentes más, no me acuerdo los nombres. Y entonces yo era amiga de la chata Solórzano, que era hermana de Amalia Cárdenas. Pero yo nunca hablé de los planes de mi papá, sino que un día, no sé cómo, mi papá y Cárdenas se cruzaron, estuvieron en una pues, cosa de educación. Entonces mi papá le dijo, ¿sabe, general, yo tengo un proyecto de las escuelas politécnicas? Le dijo, sí, no me digas, me interesaría. Dijo General Cárdenas. Cárdenas, ya era presidente. Okay. Entonces, digo, mi papá le voy a presentar mi proyecto. Le presentó y volteó el general Cárdenas y dijo, ya empieza. Me dijo, no, yo empiezo con el dinero por delante, porque yo empiezo y yo no tengo dinero para empezar a mover todo esto. Entonces le dijo, bueno, bienes nacionales, te dé los inmuebles que tienen para que puedas usar como escuelas. Entonces ya mi papá buscó todas las escuelas y encontró una que estaba más o menos, no me acuerdo exactamente, ¿no? Entonces dijo, esta me encanta, esta escuela, porque era una antigua fábrica. Dice, aquí va a quedar un colegio muy bueno. Bueno, entonces estaba la hacienda de, ¿dónde está el Politécnico ahora? San Mateo, ¿cómo se llama? Bueno, y entonces dijo, bueno, esta escuela aquí me parece bien ponerles realmente la base para el Instituto Politécnico Nacional. Y entonces empezó con los estudiantes que había estudiantes de escuela eléctrica y de diferentes escuelas que se iban a juntar ahí. Entonces mi papá ya empezaron a ir ahí y dijo, bueno, vamos a trabajar, necesitamos nuevas aulas. Así es de que todo el mundo va a dar un día de trabajo para ayudar, para que acabemos pronto. Entonces los muchachos, había un día que acarreaban arena, ponían ladrillos, trabajaban en eso. Y hizo un estadio pequeño para que tuvieran los deportes, y los muchachos también ayudaron. Y mientras ayudaban, se quedaban a dormir ahí, porque había muchos que no tenían dónde dormir. Entonces mi papá dijo, bueno, pues está bueno, podían ellos quedarse ahí. Entonces los dejaba que se quedaran ahí, pero todos tenían que tener una conducta buena y cumplir con sus calificaciones. Y así se fue haciendo grande. Sí, se hizo grande el Politécnico. Si un muchacho, por eso se llaman escuelas prevocacionales, y la escuela vocacional es una prevocacional, vocacional y ya su carrera.
Pero en esa etapa se les daba clases de plomería, clases de electricidad, diferentes de ebanistería, porque si alguno no terminaba la clase tenía un trabajo, ya más o menos. Ese era el día de mi papá, porque decía que la gente no terminaba por falta de dinero, porque los libros, dice, no, el que paga en 50 pesos al año los puede pagar todos, pero el que pueda comprar los libros no son todos. Entonces, las bibliotecas entonces pues tenían 2 libros y los alumnos eran 1000, pues no alcanzaban. Entonces fue cuando, por eso hizo las prevocacionales y las vocacionales, y ya después las carreras, que se fueron haciendo más grandes las carreras. Entonces ya hubo las enfermeras y los médicos, enfermeras rurales y médicos rurales, porque decía mi papá, en los pequeños poblados nadie tiene conocimientos, dice uno que otro, por ahí aparece un brujo, una gente que conoce de hierbas, dice, pero no conoce que una cosa es reconocer un cáncer, una apendicitis, una ruptura de pierna, una cosa así. Entonces, por eso pusieron las enfermeras rurales, que tenían que estudiar y siempre que regresaran, si no regresaban, no iban a encontrar trabajo en ningún lado. Y los doctores rurales también tenían unos conocimientos pues bastante amplios, digo, no totales, pero amplios, para que ellos pudieran hacer un diagnóstico. Entonces, como los hospitales estaban fuera de esto, ya podían llevar a aquella gente a que le hicieran un diagnóstico completo, o una operación o cosas por el estilo. Y ya después hubo la escuela de medicina y la escuela de enfermera. Todo fue poco a poco. Entonces el doctor Vaz un día le dijo a mi papá, usted lo que está haciendo es un maestro con barniz de doctor. Y le dijo a mi papá, sí, más le vale el barniz que no tener ese barniz, porque el barniz protege. Mario Domínguez es la gente que ha hecho algo por el pueblo de México, pero tiene que recibirla en vida. No puede recibirla ya muerto, porque muerto ya, ¿para qué recibe nada, no? A mi papá le dio la medalla Belisario Domínguez, que le tocó a Juan, mi sobrino, por llevar el nombre de Juan y que ser hijo de su hijo mayor. Es una cosa muy importante. Belisario Domínguez fue un héroe en el que en tiempo de la Huerta le cortaron la lengua por hablar.